Entonces, de todas maneras, ustedes dicen que están en casa de su hijo ahora mismo, ¿no? Para ayudarnos, ¿no? Voy a hacer un servicio de teleasistencia. Activa el terminal, entrará la alarma. Egun on guztioi eta eskerrik asko gaurko honetan gure deialdari erantzun izanagatik. Teleasistentziako zerbitzuaren berri emateko deitugu zaituztegu gaur Betioneko egoitza honetara. 2018an zerbitzuak bere ibilbidea jarraitu izan duelako eta jada 50.000 erabiltzaile baino gehiago ditu. Baina zenbakietara begiratu gabe, zerbitzu honetan martxa jarri diren eta abiatu nahi ditugun onurak kontatu nahi dizkizuegu. Yo, antes de empezar esta rueda de prensa, sí quisiera agradecer la colaboración y el trabajo que tanto los profesionales que hemos estado visitando, su profesionalidad y su experiencia, permiten ofrecer un servicio de calidad que ayuda a nuestras personas mayores, pero también poner en valor la colaboración público-privada que las empresas que nos acompañan en este proyecto tan ilusionante y tan ambicioso tenemos entre manos, ¿no? Tustal Televida, GSR y el Igualatorio Médico-Quirúrgico son 3 empresas que, junto con las administraciones públicas, en este caso con el Gobierno, queremos colaborar, queremos coordinar intereses comunes para ofrecer un servicio de calidad que además es pionero en el Estado y que queremos seguir ampliando para que nuestros mayores sigan estando bien atendidos. Betion es el servicio público de teleasistencia del Gobierno vasco y ha alcanzado al finalizar el año 2018 las 59.236 personas usuarias, lo que supone un incremento del 6% al año. Hoy, a 27 de febrero, tenemos ya más de 51.000 personas inscritas y usuarias de este servicio. Ese incremento en el número de personas usuarias es una constante para el servicio desde que en 2011 el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco asumiera su gestión. El envejecimiento de la población y el hecho de que muchas personas prefieran seguir viviendo en su domicilio el mayor tiempo posible es una realidad. Y Betion es un servicio útil para la ciudadanía y la alta valoración de las personas usuarias así lo demuestra. Esa es la verdadera clave del éxito, la satisfacción que las personas usuarias nos demuestran. En la última encuesta que cada año los usuarios realizan, otorgan una nota de 4,46 sobre 5 a su grado de satisfacción global. Y el éxito de Betion, en todo caso, no es cuantitativo, aunque estos son datos buenos. Y es un motivo de satisfacción que haya personas, familias en Euskadi, que se sientan más seguras y protegidas las 24 horas del día, todos los días del año. Por el hecho de tener simplemente un clic de distancia que les ayude, que les dé esa atención sociosanitaria basada en el contacto humano. Y esto también es algo a destacar del servicio de teleasistencia que desde el Gobierno estamos ofertando. Con Betion somos ambiciosos. Y las nuevas tecnologías nos van a permitir, además, dar nuevos pasos, como explicaré más adelante, y queremos ofrecer, sin duda, un servicio cada vez más cercano. En este sentido, la primera meta que nos marcamos es la de ofrecer la cobertura de Betion a colectivos que puedan beneficiarse de ella y que con anterioridad no eran tenidos en cuenta. Aunque el colectivo referido a las personas mayores es el objetivo central, ¿no?, de la prestación del servicio, la ampliación de la cobertura a personas con discapacidad y a personas con enfermedad mental también busca la normalización de estas últimas y permite al servicio avanzar en la cobertura que ofrece. Actualmente Betion se dirige a personas mayores de 75 años que viven solas, a personas mayores de 65 años que se encuentran en situación de dependencia reconocida o en situación de vulnerabilidad reconocida por los servicios sociales, a personas con discapacidad intelectual, física o sensorial y con dependencia reconocida en cualquiera de sus grados,
así también como a personas que padecen una enfermedad mental diagnosticada y presenten una situación de dependencia reconocida o riesgo de exclusión social. Por tanto, aunque el objetivo prioritario serían las personas mayores, entendemos que existen otra serie de colectivos, como son las personas con discapacidad o las personas con enfermedad mental, que también tienen que verse beneficiadas del servicio de teleasistencia que estamos ofertando. Además, en el Servicio Público de Teleasistencia hemos impulsado desde el año 2017 un nuevo modelo de atención personalizada. Estamos trabajando ya en una teleasistencia centrada en las necesidades de cada persona usuaria, lo que implica que se acuerde con ellas el tipo de prestación a ofrecer desde el servicio. Esa atención abarca desde la periodicidad concreta de las llamadas de seguimiento, al tipo de tecnología de apoyo, a la forma de revalorización de sus necesidades o a la inclusión en los diferentes programas especializados, entre otra serie de cuestiones. Arreta personalizatuan oinarritzen den eredua garatzen ari gara. Azken 2 urte hauetan, erabiltzaileen beharrizanak sailkatzeko gai izan gara eta klasifikazio hori 6 hilabetean behin berriro ere aztertzen dugu. Honekin, pertsona bakoitzaren egoera kontutan hartzeko gai gara eta zerbitzua geroz eta egokiago bideratu. La personalización de Betion implica que al menos cada 6 meses se revalúa el estado de las personas usuarias y sus necesidades. Es una valoración continua de los patrones vitales, lo que nos permite determinar el nivel de apoyo que requieren en cada momento. El modelo de atención personalizada ofrece a las personas usuarias una serie de prestaciones complementarias y tenemos 4 grados de atención: moderado, alto, intenso o de alto riesgo. Un 67% de las personas usuarias se encuentran en el primer grado, en el moderado, y solo un 0,8% en el de alto riesgo. Como muestra de este trabajo, en los 2 últimos años el número de visitas domiciliarias ha crecido en un 41% y el resultado es un servicio personalizado, porque no todas las personas viven la misma situación ni tienen las mismas necesidades. En este sentido, la teleasistencia incluye, además del servicio básico, la instalación de distintos dispositivos que emiten señales de alarma a la central cuando detecten una situación de riesgo, como puede ser humo, fuego o gas en el domicilio de una persona usuaria. Son dispositivos denominados de seguridad en el hogar, que son propuestos a la persona usuaria tras la valoración del riesgo que padece. Algunos de ellos los vais a poder ver aquí en esta sala de muestras. En el año 2018 se ha continuado con la instalación de varios dispositivos como son los de humo y fuego o gas, detectores de caídas, detectores de movilidad, pasividad, monóxido de carbono, entre otros muchos. Y el total de nuevos dispositivos instalados en el 2018 ha sido de 3.526. Al finalizar el año 2018, el 10% de las viviendas en Euskadi que tienen el servicio de teleasistencia dispone como mínimo de un dispositivo de seguridad para la persona o personas usuarias que residen en ella, además del pulsador de la medalla clásico que todos conocemos. Badarkadearen erorketan, segurtasunaren eta ingurune soziafamiliarrentzako laguntzaren prebentzioan jarduteko benetan erabilgarria den eredua da. Como ven, Betion va más allá del número de personas usuarias. Además, vamos trabajando en ampliación de los colectivos diana a los que nos dirigimos y también en los servicios que ofertamos. Pero no nos quedamos ahí. También queremos andar en programas de acompañamiento, porque las personas mayores quieren estar en su casa el mayor tiempo posible. Y por ello les voy a exponer tres programas en los que estamos trabajando. Uno, que tiene que ver con el apoyo a la persona cuidadora. El segundo, con el riesgo del deterioro cognitivo que las personas mayores sufren. Y, por último, el de la teleasistencia adaptada. En el programa de apoyo a las personas cuidadoras se articula este programa en torno a una amplia variedad de intervenciones de apoyo, de información y de recursos tecnológicos destinados
a facilitar a la persona cuidadora recursos con los que hace y puede ofrecer y puede solventar problemas asociados al cuidado y fomentar en ella el autocuidado. Ya 203 personas participan en este programa. Son dispositivos funcionales cuya principal utilidad es la de servir de ayuda para las personas cuidadoras, como es el detector de ocupación en cama, que puede ser de ayuda en este caso. En segundo lugar, tiene que ver con el programa de ejercicios cognitivos mediante plataforma virtual, que permite a la persona usuaria entrenar varias funciones cognitivas a través de una amplia variedad de ejercicios. Y esa herramienta informática facilita el análisis de la evolución en la ejecución de los ejercicios y también le va a permitir detectar indicadores de riesgo asociados a un posible deterioro cognitivo incipiente. A lo largo del año 2018 hemos puesto en marcha un programa de ejercicios cognitivos asociados a la prevención de este riesgo de deterioro y también hemos trabajado con las personas que se encuentran en situación de soledad y en el que haya 36 personas integradas. Y, por último, para facilitar el acceso y el uso del servicio de teleasistencia, se utilizan distintos elementos adaptados a la situación o al entorno de la persona usuaria. Y, por ejemplo, aquí la teleasistencia móvil consiste en un dispositivo que permite la geolocalización y comunicación con aquellas personas usuarias que se encuentren fuera del domicilio. Se trata de un terminal móvil con un GPS incorporado que permite activar una llamada de alarma al mismo tiempo que establece una llamada con el centro de atención con la finalidad de agilizar cualquier tipo de ayuda o movilización de los recursos. Y otro ejemplo también es el dispositivo CareSOS, que garantiza la prestación del servicio de teleasistencia a las personas con dificultades graves en la comunicación, ya sea por discapacidad auditiva o por dificultades en el habla. La persona usuaria está conectada permanentemente las 24 horas del día a un equipo de profesionales en el centro de atención. Por tanto, estamos ampliando los recursos que ofrecemos con la teleasistencia móvil y, además, también teniendo en cuenta colectivos con discapacidades auditivas, sensoriales, que les pueden dificultar el habla y que, por tanto, lo que pretendemos es que estén conectados mediante la tecnología que nos va a permitir avanzar. Y estos son ya avances concretos que estamos dando y que hemos dado. Y queremos hablar también del futuro. Y en el futuro queremos abordar del mismo modo otra serie de necesidades, como son las de las personas que sufren Alzheimer, combatir la soledad no deseada y también la prevención del suicidio, entre otros. El Gobierno vasco trabaja dentro de la coordinación sociosanitaria a través de los departamentos de Empleo y de Políticas Sociales junto con el Departamento de Salud. Y Betion es una herramienta muy importante en esa coordinación sociosanitaria. Betion es exponente, por tanto, de este trabajo y para nosotros la colaboración y la cooperación sociosanitaria es hoy una baza imprescindible para hacer frente a los retos demográficos que dibujan una sociedad más medicalizada, con más enfermedades crónicas y con mayor dependencia. Partimos, por tanto, de un enfoque asistencial en el domicilio y adquiere gran importancia el centro neurálgico a la hora del tratamiento de estas personas, su casa y los cuidados a las personas en sus domicilios. Y Betion es un servicio que posibilita esa asistencia sociosanitaria en el hogar. Un ejemplo claro de esta coordinación es el hecho de que con solo pulsar el botón de teleasistencia, las personas usuarias pueden ser derivadas al Consejo Sanitario de Osakidetza. Allí los profesionales de la medicina les atienden. Y en 2018, por esta vía, más de 30.400 llamadas recibimos, un 17% más que el año anterior. Y, por tanto, es una prueba de que la demanda continúa en ascenso. Y, además, esto nos va a permitir evitar colapsos o evitar saturaciones de otra serie de servicios de emergencia, porque somos capaces con estas llamadas de dar respuestas a estas necesidades o inquietudes que las personas mayores que nos llaman tienen. Como en el caso anterior, la persona usuaria del servicio de teleasistencia Betion solo ha de accionar el pulsador para que el personal le gestione a través de la web de Osakidetza una cita con su personal médico de enfermería, tanto presencial como telefónica. En el año 2018, desde Betion, se ayudó a gestionar más de 6.400 citas, un 8% más que el año anterior, lo que refleja una vez más la utilidad de este servicio y su excelente acogida entre las personas usuarias.
Es incuestionable, por tanto, que el soporte que supone Betion cuando ejerce como recordatorio de la medicación a través de las llamadas programadas tiene su éxito y es bien valorado por las personas usuarias. Y en el futuro vamos a abordar necesidades nuevas y lo vamos a hacer frente a otras que ya las venimos haciendo y en las que queremos incidir. Y esas nuevas necesidades tienen que ver con las que necesitan y con las que presentan las personas con Alzheimer. Combatir esa soledad no deseada que les comentaba anteriormente o también la de prevenir el suicidio, para lo que contamos ya con un protocolo específico. El bienestar de nuestros mayores y la consecución de un estándar de vida atractivo e ilusionante para cada uno de ellos constituye para el Gobierno vasco un objetivo principal. Y con todo ello, Euskadi marca en Europa un compromiso real y referencial en el envejecimiento activo para la consecución de una sociedad más cohesionada, más igualitaria y más justa. Mila esker. Lo que pretendemos es ofertar este servicio de teleasistencia y darlo a conocer al mayor número de personas, porque las personas mayores tienen como reto principal el permanecer el mayor tiempo de vida en su casa, ¿no? El mayor tiempo de vida posible mientras que sus condiciones sean autónomas, con unos niveles de dependencia que puedan, mediante recursos como es el de la teleasistencia, permanecer en sus hogares. El 6% de incremento del año pasado y respecto a este año va incrementándose también paulatinamente, con crecimientos moderados, 6-8%. La población mayor va siendo cada vez mayor. El objetivo que teníamos como Gobierno para la legislatura era que en el año 2020 el número de personas usuarias de Betion fuera de 50.000 y ya en el año 2019, todavía nos queda año y medio de legislatura, hemos superado el 51.000 personas usuarias. Por tanto, creemos que el servicio de teleasistencia es un servicio importante, muy bien valorado, que está dando seguridad a las personas mayores a la hora de poder tener esa llamada que les permita mantenerse el mayor tiempo posible en sus domicilios y además hacerlo con unas garantías de servicios que tanto desde el ámbito social como desde el ámbito sanitario les estamos ofreciendo. Asume la titularidad del servicio en julio del 2011, había 25.000 personas usuarias. Lo hemos logrado. Estamos ya a finales del 18, se había duplicado el número de personas usuarias. Y otro dato también muy importante es que en mayores de 85 años, en mujeres, que siempre la cobertura es mayor, prácticamente un 45% de las mujeres vascas, o sea, residentes en Euskadi, son usuarias de la teleasistencia. Yo creo que si tendríamos que destacar también algo, aparte de los datos cuantitativos, es que el servicio es un servicio personalizado, que lo que pretende es, mediante una evaluación de la situación inicial de la persona, ofrecerles los recursos que tenemos a su disposición, evaluándoles permanentemente de cómo va evolucionando esa situación y ofreciéndoles en cada etapa de su vida lo que vayan necesitando. Además, también otra cosa que nos preocupa es ese envejecimiento y esa soledad que las personas mayores también están denunciando y que creemos que con la ampliación del servicio que Teleasistencia Betion está ofreciendo vamos a poder, no sé si solventar, pero sí de alguna forma paliar y ayudar a ese envejecimiento o a esa soledad que las personas mayores, pues porque la vida también les está haciendo tener una esperanza de vida elevada, importante, y eso es un éxito de la sociedad vasca, les va a permitir que con los recursos tecnológicos adicionales vayamos previendo, por un lado, haciendo una labor preventiva y, segundo lugar, una labor también de prestación de servicio para que tengan la garantía, la seguridad y la calidad en su propio hogar, que es lo que siempre nos están demandando.